¿Puede la sangre de un mártir hablar a través de los siglos? ¿Puede un sacrificio consumado en la oscuridad de una persecución convertirse en signo eterno que aún hoy palpita en la memoria de un pueblo? En Nápoles, cada año, multitudes se reúnen en silencio expectante frente a una reliquia guardada en un relicario de cristal. Allí, encerrada en ampollas, descansa la sangre de San Genaro, y esa sangre, que debería estar seca y coagulada, se licúa ante los ojos de todos. Un prodigio que desafía al tiempo, a la ciencia y a la incredulidad. Un enigma que atraviesa generaciones. Pero antes del milagro está el hombre, antes del signo está la vida entregada. San Genaro, obispo de Benevento y mártir del siglo IV, no es solamente un recuerdo piadoso. Es una llama que aún arde en la historia. Para entender su legado, debemos viajar hacia los días sombríos del Imperio Romano, cuando la fe era delito y la esperanza era custodiada con sangre. A finales del siglo III, Roma parecía inconmovible en su grandeza, pero sus cimientos se agrietaban. Las fronteras eran acosadas por invasiones bárbaras. La economía se desmoronaba y las luchas de poder desgarraban al imperio. En medio de esta crisis, una nueva fe se extendía: el cristianismo. A los ojos del Estado, los cristianos eran subversivos. No ofrecían sacrificios a los dioses imperiales. No veneraban al César como divino. Su lealtad estaba en un reino que no era de este mundo. Esa fidelidad fue interpretada como desafío, y el desafío como crimen. El emperador Diocleciano, y con él su corregente Maximiano, iniciaron una de las persecuciones más sangrientas de la historia. Entre cárceles, tormentos y ejecuciones, la fe se probaba como oro en el fuego. Fue en este tiempo que brilló la figura de Genaro, joven de noble cuna, elegido para guiar a la iglesia de Benevento. Genaro no empuñaba armas ni buscaba poder. Era un pastor de almas. Sus palabras, según la tradición, resonaban como bálsamo en medio de la angustia. Visitaba a los enfermos, consolaba a los pobres, sostenía a los perseguidos. En sus homilías, repetía una convicción que lo acompañaría hasta la muerte. Un pastor no abandona a su rebaño, ni siquiera cuando el lobo lo amenaza. Sabía que ser obispo en tiempos de persecución era cargar una cruz invisible. Su vida pendía de un hilo, y cada día podía ser el último. Pero no retrocedió en la eternidad. Valía más que el miedo. Las comunidades cristianas vivían ocultas. Celebraban la Eucaristía en catacumbas. Marcaban las paredes con símbolos secretos. El pez, el crismón, la paloma. Era una fe clandestina, paro vibrante. Y Genaro, con su serenidad y firmeza, se convirtió en faro de esperanza. El destino se selló en Pozzuoli. Un grupo de diáconos y fieles había sido encarcelado. Genaro, enterado de su sufrimiento, decidió visitarlos para alentarlos. Era un gesto pastoral, pero también un riesgo. Los guardias lo reconocieron. Sabían que aquel hombre era obispo y lo apresaron. Junto a él fueron detenidos diáconos, lectores y miembros de la comunidad. El gobernador Timoteo los acusó de traición contra el imperio y de negarse a ofrecer sacrificios a los dioses. El juicio fue rápido. Ante las autoridades, Genaro recibió una última oferta en su vida. Sería perdonada si dejaba de proclamar a Cristo y ofrecía incienso a los ídolos. Su respuesta quedó grabada en la memoria de la iglesia. El único incienso que ofreceré será mi oración al Dios vivo. Con esas palabras, el camino hacia el martirio estaba trazado. Condenados a muerte, Genaro y sus compañeros fueron arrojados a las cárceles húmedas de Pozzuoli. Allí, entre cadenas y vigilias, se prepararon para la última batalla. La tradición cuenta que, en la oscuridad de la celda, Genaro levantaba la voz para orar, recordando a sus fieles que la muerte no era el fin, sino el umbral hacia la eternidad. El gobernador ordenó que los prisioneros fueran expuestos a las fieras en el anfiteatro, pero los leones, en lugar de atacarlos, permanecieron quietos, como domesticados por una fuerza invisible. El pueblo, asombrado, murmuraba en el Dios de los cristianos: los protegen. El prodigio enfureció a las autoridades, que decidieron ejecutar a los mártires por la espada. En el año 305, en el cruce de caminos cercano a la Solfatara de Pozzuoli,
Gennaro y sus compañeros fueron decapitados. La tierra se estremeció. Y según los relatos, muchos de los presentes sintieron que aquel derramamiento de sangre no era derrota sino victoria. Entre la multitud que lloraba, una mujer piadosa recogió en un paño la sangre del obispo. Otros fieles escondieron sus restos para preservarlos de la profanación. La reliquia de la sangre sería custodiada en secreto, transmitida de generación en generación como un tesoro inquebrantable. El cristianismo, que apenas respiraba entre persecuciones, vio en aquellos mártires un signo de esperanza. La sangre, guardada en pequeñas ampollas, se convirtió en testimonio silencioso de la fe que no muere. Con el paso de los siglos, las reliquias de Gennaro fueron trasladadas a Nápoles, donde la devoción del pueblo las acogió como herencia sagrada. Desde entonces, la figura del mártir se entrelazó con la identidad espiritual de la ciudad. La memoria de San Gennaro no quedó encerrada en los muros de las catacumbas. Su nombre comenzó a resonar en las oraciones de los fieles, en las celebraciones litúrgicas, en las letanías pronunciadas durante pestes y erupciones volcánicas. El pueblo de Nápoles lo adoptó como protector, como defensor celestial frente a los desastres que acechaban la región. Cuando el Vesubio rugía y las cenizas cubrían el cielo, era a San Gennaro a quien se invocaba. Cuando las epidemias diezmaban la población, era su nombre el que se elevaba como súplica. La figura del obispo mártir trascendió los límites de su tiempo y se convirtió en guardián de una ciudad que veía en él no solo un recuerdo del pasado, sino una presencia viva. Fue en la Edad Media cuando se documentó por primera vez un fenómeno extraordinario en la sangre conservada de San Gennaro, guardada en ampollas selladas. Se licuaba en determinados días del año, ante los ojos de sacerdotes y fieles. Este prodigio, repetido hasta nuestros días, ocurre especialmente en 3 fechas. El 19 de septiembre, aniversario de su martirio. El sábado anterior al primer domingo de mayo, recordando el traslado de sus reliquias. Y el 16 de diciembre, día en que la ciudad recuerda su protección contra una gran erupción del Vesubio. La multitud reunida en la Catedral de Nápoles espera en silencio el momento solemne, cuando la sangre se mueve, cuando el coágulo se transforma en líquido rojo y vibrante, estalla el júbilo. El pueblo grita, el milagro ha ocurrido, y en ese instante, siglos enteros de fe se condensan en una sola mirada, en una sola esperanza. La ciencia ha tratado de explicar el misterio. Se han propuesto hipótesis químicas, teorías físicas, especulaciones de todo tipo, pero ninguna explicación logra apagar la fuerza del signo, porque más allá del análisis, el milagro se vive como encuentro a la sangre. Habla un pueblo que nunca ha dejado de escucharla. A lo largo de los siglos, la figura de San Gennaro se convirtió en un pilar espiritual para Nápoles. El mártir no era recordado solamente en altares y templos, sino en la conciencia colectiva de un pueblo que veía en él un Padre eterno. Durante las pestes del siglo XVII, las campanas de la catedral resonaban en medio del silencio fúnebre. Las calles, cubiertas de cadáveres, eran escenario de procesiones solemnes en las que la reliquia de San Gennaro era llevada entre plegarias y lágrimas. Los napolitanos afirmaban que, tras la intercesión del santo, la peste disminuía cuando el Vesubio rugía con furia, arrojando fuego y ceniza. El pueblo levantaba los ojos al cielo y esperaba que la sangre se licuara, y cuando el milagro ocurría, lo interpretaban como señal de que la ciudad sería preservada. Así, el vínculo entre el mártir y su pueblo se selló con un pacto de confianza eterna. La Catedral de Nápoles, erigida como santuario de fe, se convirtió en guardiana del tesoro más preciado, en las ampollas con la sangre de San Gennaro. Allí, en capillas de mármol y silencio, el relicario descansa tras muros custodiados, como si la ciudad entera respirara a través de esas gotas antiguas. Cada año, miles de fieles y peregrinos acuden a contemplar el prodigio. Sacerdotes, científicos, devotos y escépticos se mezclan en un mismo acto de espera. La ceremonia no es espectáculo, es liturgia, es herencia, es un suspiro que une siglos en un instante. El relicario, elevado ante la multitud, parece latir como un corazón. La sangre se mueve, se expande, se transforma, y el pueblo responde con cánticos, lágrimas y gritos que atraviesan la piedra de la catedral. Para Nápoles,
San Genaro no es un recuerdo distante ni un mito relegado al pasado. His identity. Su figura está en las calles, en las canciones populares, en el arte que decora iglesias y palacios. Es protector de pescadores, guardián de familias, centinela invisible que acompaña a la ciudad en su fragilidad y en su esperanza. El milagro de la sangre no es solo prodigio religioso, es un lenguaje colectivo. Cada vez que la licuefacción ocurre, el pueblo siente que la historia continúa, que la presencia del mártir no ha sido absorbida por el olvido. Y cada vez que el prodigio tarda en manifestarse, el silencio se llena de inquietud, como si el cielo mismo estuviera advirtiendo de un peligro. San Genaro es más que un santo local, es símbolo universal de la unión entre fe y destino, entre sacrificio y eternidad. Su sangre habla, no solo a Nápoles, sino al corazón de toda la Iglesia. A lo largo del siglo XX y XXI, numerosos estudios han intentado desentrañar el fenómeno de la licuefacción. Laboratorios, expertos en física y química, incluso investigadores de fenómenos anómalos, han tratado de ofrecer explicaciones racionales. Se han propuesto hipótesis sobre tixotropía, sobre materiales que cambian de estado al ser agitados, sobre procesos químicos desconocidos, pero ninguna teoría logra responder por qué la sangre reacciona siempre en fechas específicas, bajo un mismo ritual, y con una constancia inexplicable. El pueblo de Nápoles escucha estas voces con respeto, pero no pierde de vista lo esencial para ellos. El milagro no se mide en fórmulas, sino en fe. No es cuestión de materia, sino de misterio. El misterio, lejos de ser obstáculo, es alimento de la esperanza. San Genaro no fue un emperador, no levantó ejércitos, no construyó palacios. Su poder no radicó en riquezas ni en conquistas, sino en un acto silencioso y absoluto, en entregar la vida por la fe. Y ese gesto, consumado en un cruce de caminos de Pozzuoli, se convirtió en memoria imperecedera. El martirio de Genaro se transformó en semilla. De aquella sangre derramada brotó una devoción que ha atravesado imperios, plagas, guerras y revoluciones. Siglos enteros han visto caer reinos y nacer naciones, pero la llama del mártir nunca se ha extinguido. Su herencia no es únicamente napolitana, es universal. Habla a toda alma que busca sentido en medio de la fugacidad, a todo creyente que se pregunta si la muerte tiene la última palabra. San Genaro responde desde el silencio de su reliquia: la sangre no está muerta, vive, porque la fe es más fuerte que la tumba. La Iglesia conserva su nombre en el calendario litúrgico, pero Nápoles lo guarda en su corazón, como un hijo guarda la memoria de su padre. Cada licuefacción es un diálogo entre cielo y tierra, entre la eternidad y la historia. El misterio de su sangre no necesita resolverse, necesita contemplarse, porque en cada gota que se transforma, los hombres recuerdan que no todo puede ser reducido a cálculo ni a explicación. Hay realidades que solo pueden ser aceptadas como signo de lo sagrado. El pueblo de Nápoles sabe que su identidad está marcada por este prodigio, y la humanidad entera, al mirar este fenómeno, escucha una advertencia y una promesa. La vida no se agota en el tiempo, sino que se prolonga en la eternidad. Así, San Genaro se levanta ante nosotros no solo como figura histórica, sino como faro de misterio. Su vida nos habla de valentía, su martirio de fidelidad, su sangre de eternidad, y en el eco de su testimonio, cada uno de nosotros es invitado a mirar más allá del límite de los días, a preguntarnos por el destino de nuestra propia alma, por el sentido último de nuestra existencia. El mártir de Nápoles no responde con teorías ni con discursos, responde con un signo, y ese signo que aún palpita en la catedral es la proclamación de que el misterio de Dios no está muerto, sino vivo en la memoria de la Iglesia. Que su legado nos inspire a contemplar la grandeza de lo eterno, a abrazar el silencio del misterio y a caminar hacia la luz que nunca se apaga. Si este viaje a través de la vida y el prodigio de San Genaro te ha conmovido, te invito a mantener viva esta llama. Suscríbete al canal, comparte este relato y continúa explorando con nosotros los misterios de la fe y de la historia, porque la sangre del mártir no se derramó en vano, se derramó para recordarnos que
que la eternidad comienza aquí, en la memoria de quienes creen. Hasta nuestro próximo encuentro, bajo la sombra del misterio y la luz de la fe.